te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado Y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, que te cubra con su gracia hasta mil generaciones tu familia y tus hijos, y los hijos de tus hijos. que te cubra con su gracia Hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta mil generaciones. tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama.
Qué alegría es estar contigo un domingo más y poder celebrar a nuestro Señor Jesucristo. Juntos alabemos y adoremos al Señor. Te invitamos para adorarle en espíritu y en verdad. Qué alegre estar contigo para poder compartir este mensaje que va a alentarte y te va a llenar de la presencia del Señor. Sabes que Dios nos quiere hablar en esta mañana y nos quiere decir realmente cuál es el propósito que Él tiene para con nosotros. Así que ven y disfruta la palabra del Señor, porque sé que estará haciendo grandes cosas en tu vida y en la de tu familia. Así es que vamos a ir directamente a la carta a los Gálatas, capítulo 5, verso 25 y 26. Y hoy vamos a hablar de un tema tan interesante que tiene que ver con el Espíritu Santo y ser guiados por el Espíritu. Dice ahí en Gálatas capítulo 5, verso 25, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y envidiarnos unos a otros. Necesitamos aprender a ser guiados por el Espíritu. Él quiere guiarnos en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en alguna área, sino en todas las áreas de nuestra vida. Y sabes que cuando no somos guiados por el Espíritu Santo cometemos tantos errores en esta vida y de verdad que nos amargamos, nos frustramos. ¿Por qué? Porque no andamos en el Espíritu. Algo muy increíble que Dios nos llama es a poder siempre anhelar las cosas celestiales, las cosas que Él tiene para nosotros. Dice ahí mismo en Gálatas 5, verso 18, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Entonces es interesante porque una de las funciones, uno de los ministerios y más que nada manifestaciones del Espíritu Santo es guiarnos. Él quiere guiarte en todas las áreas de tu vida. Él quiere guiarme en nuestra vida, guiar a nuestra familia, guiarnos. Si somos guiados por el Espíritu de Dios, no hay ley, porque Él a través de su Espíritu podemos ir por encima de las imposibilidades de la vida. ¿Y qué hace falta para podernos dejar guiar por el Espíritu Santo? Así es. Entonces, algo que necesitas abandonarte en Él
dejarte en Él. Otra de las manifestaciones del Espíritu Santo es que Él está intercediendo por nosotros. Dice ahí en la carta a los Romanos, capítulo número 8 y verso número 26, dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿verdad? Dice ahí, lo voy a leer textualmente, versículo 26 de Romanos 8, 26, dice así: asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras, ¿verdad? ¿En qué momento Dios te va a ayudar? ¿En qué momento Dios nos va a ayudar? En un momento de debilidad, cuando nosotros no sabemos, no tenemos respuestas, no hay ánimo, hemos perdido el aliento. Ahí es donde el Espíritu Santo quiere moverse, quiere mostrarse en tu vida. Y también en nuestra vida, en nuestro caminar como cristianos, muchas ocasiones no entendemos los procesos que Dios tiene con nosotros, no entendemos por qué si hicimos una oración, por qué Dios no respondió, o no entendemos por qué no podemos ver lo que Dios nos ha prometido. Pero sabes que cada vida, cada persona es tan diferente. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito específico. Así que no te angusties, no te preocupes. Si tú has estado orando y aún todavía no recibes la respuesta, el Espíritu Santo sabe exactamente lo que tú y yo necesitamos. Él no va a darnos algo que realmente no nos va a bendecir. Él siempre nos va a dar lo que realmente nos va a conectar con el mismo Dios que está en nuestro corazón. Entonces, algo interesante, entonces no solamente nos ayuda en nuestras debilidades, sino que también intercede cuando no hay palabras, cuando ya no sabemos cómo reaccionar ante una necesidad. El Espíritu Santo está intercediendo a través o por nosotros. Algo también importante, eso no te faculta, no quiere decir que tú no vas a orar. Claro que no. ¿Verdad? Porque Él quiere que tú y yo podamos estar orando. De hecho, la palabra dice orar sin cesar. Así es. ¿Verdad? Entonces, es interesante cuando nosotros nos ponemos en este plano de oración, de búsqueda. Él promete interceder cuando ya hay un momento que en ese tiempo de oración ya no hay palabras. Estamos casi, ¿verdad? Devastados, cansados, agotados. Es ahí donde el Espíritu actúa en nuestras vidas. Pero no solamente eso, sino que también una de las manifestaciones importantes del Espíritu es que Él suple las necesidades de la iglesia. Él nos da la habilidad para poder servir. Dice ahí en 1 Corintios capítulo número 12, en cuanto a los dones espirituales, hermanos, no es necesario, ¿verdad? Dice aquí, quiero que entiendan bien que este asunto es, dice el versículo, ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar por ídolos mudos. Pero ahora les advierto que nadie que está hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero dice la Biblia, ahora hay diversidad de dones, pero es el mismo Espíritu. Hay diversidad de maneras de servir al Señor, pero es un mismo Señor. Hay diversidad de funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas. Tenemos muchas habilidades, hay muchas maneras, manifestaciones de cómo servir a Dios, ¿verdad? A algunos de nosotros les es dada la manifestación del Espíritu, ¿verdad? Para el bien de los demás. Entonces, algunos han manifestado el don de profecía, el don de hablar en lenguas, sabiduría, de ciencia, dones de ciencia, interpretación, sanidad, 9 dones que se manifiestan y que son en beneficio, no para mí, sino en beneficio del que me está rodeando. Del pueblo, ¿verdad? Del pueblo del Señor. No te sientas triste si tú a lo mejor dices, no tengo ninguno de estos dones. Yo creo que sí lo tienes. Lo que pasa es que no se ha desarrollado. No has visto que realmente hay un don en ti, porque todos tenemos los regalos de Dios. Todos tenemos la oportunidad de poder disfrutar en cierta manera para su servicio de Él. Y el Espíritu Santo, mi amor, es tan real, es de una manera que nos está hablando. La única cosa es que, como has dicho, no podemos dejar de orar, no podemos dejar de buscarlo, porque entonces ¿dónde lo desarrollamos lo que Él tiene? Entonces,
algo que tenemos que ver o entender es estas manifestaciones. Hemos estado hablando acerca del ministerio del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo viene a nuestra vida cuando tú y yo lo recibimos a Dios como Señor y Salvador. Entonces el Espíritu Santo viene y se manifiesta regenerando, perdonando, cambiando situaciones, restaurando. Hay tantas manifestaciones estando con nosotros, sellándonos, pero algo de estas manifestaciones es que Él nos guía. Cuando tú y yo no entendemos la palabra y de momento alumbra esa palabra en nuestra vida, es el Espíritu Santo que nos está guiando como un maestro. Cuando nosotros no sabemos qué camino vamos a elegir, es el Espíritu Santo que se está revelando a nosotros como nuestra guía. Cuando tú y yo tenemos una grande necesidad y no sabemos cómo responder a esa necesidad, Él se manifiesta supliendo nuestras necesidades y orando, intercediendo a favor, aún con gemidos indecibles. Entonces es importante el ministerio del Espíritu Santo, es importante esas manifestaciones en nuestras vidas y que Él suple la necesidad de la iglesia. Él conforma los ministerios, Él actúa en nosotros con dones para que nosotros podamos alcanzar a aquellas personas que no conocen del Señor. Y nosotros somos los portadores de la salvación que Dios tiene y que Jesucristo tiene para la gente que no le conoce. Así que con esa convicción de que somos los portadores, no desmayemos y sigamos predicando de Él. Entonces es interesante cuando nosotros entendemos estas manifestaciones, ¿verdad? Y no solamente las entendemos, sino somos beneficiados de la manifestación del Espíritu Santo. Por eso dice el apóstol Pablo que si vivimos en el Espíritu, debemos de andar en el Espíritu, ¿verdad? Y no satisfacer para los deseos de la carne. Algo interesante también es que Él desarrolla ese fruto del Espíritu en nuestra vida. Dice en Gálatas, vamos a regresar a Gálatas en el capítulo número 5 y el verso número 22. Dice aquí el versículo 22: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Los que son de Cristo han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Entonces, algo que aquí podemos ver es que podemos desarrollar esos dones, podemos desarrollar ese amor. ¿Cuándo lo vamos a desarrollar? Bueno, cuando necesitamos mostrar ese amor, ¿verdad? Si tú te has encontrado en alguna situación donde no has sido la mejor respuesta, ¿verdad? Y tú has mantenido una buena actitud, el dominio propio está ahí en tu vida. La manifestación del Espíritu está ahí. Y de verdad que has podido reflejar a Cristo en ese momento. ¿Por qué? Porque has respondido de una manera como realmente de una persona que conoce del Señor. Entonces, una manifestación es que Él desarrolla el fruto en nuestras vidas. La manifestación del Espíritu Santo desarrolla el fruto en nuestra vida. Puede ser amor, puede ser paz, puede ser paciencia, puede ser alegría, puede ser bondad, mansedumbre. Dice, contra tales cosas no hay ley. Así es. Entonces, algo que podemos nosotros caminar en esa manifestación, pero tenemos que buscar en el Espíritu. A lo mejor tú te preguntas, ¿qué impide que yo pueda caminar en el Espíritu? ¿Qué está impidiendo que yo pueda ser guiado en el Espíritu? ¿Verdad? Hay una recomendación que nos da el apóstol Pablo, ¿sí? Y algo que podemos caer nosotros en apagar el Espíritu, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Sí, la palabra apaguéis o apagar el Espíritu viene de una raíz griega, esbenumí, que quiere decir obstaculizar o reprimir. ¿Sí? A veces nosotros, de hecho este mandato, no apaguéis al Espíritu, no apagues el Espíritu por el cual fuiste, ¿verdad?, bautizado, fuiste lleno, investido. Entonces, algo que nosotros podemos apagar ese Espíritu. Es increíble, mi amor, porque nosotros podemos hacer que el Espíritu esté ahí sin tener esa manifestación. Es real. Sí, entonces es interesante. Entonces podemos obstaculizar su obra, podemos reprimir al Espíritu Santo, pero no tan solo eso,
sino hay otra recomendación importante. No solamente apagar el Espíritu, sino lo podemos contristar al Espíritu de Dios. ¿Sí? No solamente podemos apagar, sino también lo podemos hacer sentirse mal, triste. Y también esa palabra contristar o entristecer viene de la palabra griega lupeo, que quiere decir afligir a alguien con dolor, causar tristeza, ofender a alguien. Entonces es increíble, porque el Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Y no solamente podemos apagarlo, no solamente podemos causarle dolor, ¿verdad? No solamente podemos obstaculizar su obra, sino que también, ¿verdad?, podemos ofender al Espíritu. Entonces es una recomendación aquí que nos da. Y yo creo que cuando ofendemos o nosotros mismos hemos sido ofendidos o ofendemos, de verdad la persona se aleja. Es lo mismo que pasa con el Espíritu Así Santo. es. Cuando lo ofendemos, lo entristecemos, lo estamos votando en cierta manera. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se va a alejar de nosotros. Él va a permanecer, pero va a permanecer no cercano. ¿Por qué? Porque estamos ofendiéndolo, estamos contristándolo, estamos lastimándolo. Entonces es muy importante que como cristianos, ¿cómo es que podemos ofender al Espíritu Santo? Bueno, con nuestras acciones. Con decirle el hecho de que decimos, yo tengo al Espíritu Santo en mi corazón, sí, pero no estamos caminando de acuerdo a eso que estamos diciendo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos contristando al Espíritu Santo, dice ahí en Efesios capítulo 4, verso número 30, no agravien al Espíritu. Así es. Al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. ¿Cómo podemos agraviar al Espíritu? Ahí tenemos la respuesta en el versículo número 31. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Tú y yo podemos apagar al Espíritu de Dios, podemos contristar al Espíritu de Dios cuando hay amargura, cuando somos dominados por la amargura, cuando somos dominados por la ira, cuando somos dominados por el enojo, por los gritos, por la calumnia. ¿Sí? Estas manifestaciones de la carne hacen que el Espíritu se contriste, se sienta dolor. Dice aquí literalmente, ¿verdad?, causar dolor, ofender, afligir a alguien con un gran dolor. Eso es lo que el Espíritu Santo siente cuando nosotros estamos en una amargura, ¿verdad? A veces, Dios mío, en este momento que estamos pasando por toda esta pandemia, muchos se han amargado, muchos han dejado que raíces de amargura vuelvan a brotar, y entonces el Espíritu Santo no puede moverse en sus vidas. Y te das cuenta que a lo mejor no lo quisiste hacer, pero al final de cuentas caíste en eso, caíste en una obra de la carne y dices, ¿cómo es posible? No me di cuenta. Bueno, es tiempo de recurrir al Espíritu Santo, es tiempo de arrepentirte, porque como seres humanos siempre estamos fallando, pero estamos aprendiendo cómo no contristar al Espíritu Santo también. Entonces, algo aquí que tenemos que poner bien claro es que el pecado en nuestra vida hace que nosotros podamos apagar al Espíritu y hace también que nosotros podamos contristar al Espíritu, ¿verdad? Y a veces nosotros hemos caído en una forma, en una manera de vivir donde pedimos perdón, pero solamente, como dice Isaías, solamente de labios. Sí, pedimos perdón por las cosas y a lo mejor tú eres una persona que constantemente acostumbra a pedir perdón, está cayendo y cayendo y cayendo y pide perdón, se arrepiente, según dice que hay un arrepentimiento, pero no hay un cambio de actitud. Y sabes qué? Que eso, el estar pidiendo perdón, pero no hay un arrepentimiento, eso se convierte en una manipulación. En una manipulación, que estás manipulando ese mismo perdón y no estás llegando a ningún lado. No hay algo genuino de parte de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque no lo quieres hacer. Entonces, el pecado en la vida del creyente hace que el Espíritu Santo se contriste. Así es. Dice ahí en 2 Corintios, capítulo 7, verso número 10, dice así: la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. De la cual no hay que arrepentirse. Entonces, algo interesante aquí, que la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento.
Si tú te has sentido verdaderamente triste por algo que has hecho, por alguna actitud, por una amargura, por un enojo, por una gritería, por una calumnia, ¿verdad? El Espíritu de Dios, Él pone esa tristeza en nosotros, pero algo interesante es que nos hace un cambio. Cuando estamos arrepentidos, cambiamos de rumbo. Por eso es importante que esa tristeza que proviene de Dios produce un arrepentimiento, es decir, un cambio de dirección. Si tú quieres la manifestación del Espíritu sobre tu vida, a través de ser guiado, a través de ser enseñado, a través de poder interceder por nosotros, entonces necesitamos tener un cambio de vida. Y la disposición de tu corazón va a hacer que ese cambio de vida pueda hacerse así. Recuerda, no todos Dios trata de la misma manera, ¿verdad? No definitivamente. Todos. Hay un proceso para cada persona, pero la única diferencia es que si tu corazón está dispuesto a ese cambio, el mismo Espíritu agarra la palabra. Así es. Porque Él es un caballero. Así y Él dice, ¿sabes qué? O sea, ¿estás en serio conmigo? Bueno, yo estoy más en serio contigo. Y ese cambio sale. Entonces, cuando hay tristeza de parte de Dios, ¿verdad? Cuando uno se siente triste porque ha cometido un error, porque ha hecho una falta, porque ha cometido un pecado, esa tristeza que viene de Dios produce un arrepentimiento, un cambio en tu vida. A lo mejor tú has llegado en este momento donde en medio de lo que estamos viviendo, has dejado que raíces de amargura broten, has dejado que el dolor, ¿verdad? La ira, el enojo, los gritos se manifiesten, las calumnias. Has caído en un círculo vicioso, en una relación, ¿verdad? Equivocada. Así es. Sí, entonces es un momento de arrepentimiento, es un momento, estamos llamándote, estamos a ti que estás ahí, ¿verdad? Para que tú puedas venir a Dios. Si hay tristeza, hay un cambio, hay un arrepentimiento en este momento. Y algo que Dios mismo va a hacer es un cambio cuando tú estás dispuesta. Tómale en serio a Dios. Él no juega con nosotros. Nosotros podemos jugar, probablemente, pero eso no es lo mejor. Él no juega contigo y conmigo. Él está en serio. Somos guiados por el Espíritu, ¿verdad? Tenemos que reconocer que el Espíritu de Dios nos guía. Y vamos a regresar ahí a Gálatas capítulo 5, verso número 25. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu y no dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y envidiarnos unos a otros. Esto es lo que puede causar que podamos apagar al Espíritu de Dios o contristarlo. Cuando nos dejamos llevar por la vanidad, cuando nos dejamos llevar por el odio, cuando nos dejamos llevar por las envidias, entonces el Espíritu se pone triste, lo lastimamos, se duele, ¿sí? Lo herimos. Y entonces ahí es donde tú y yo tenemos que venir a Él. Si quieres ser guiado por el Espíritu, si quieres ser fortalecido por el Espíritu, entonces necesitamos que Él actúe en nosotros y cambiar nuestras actitudes. Y no te enojes cuando Dios bendice a tu hermano de la derecha o de la izquierda. No te enojes, porque sabes que ese mismo Dios que está bendiciendo a nuestro hermano, a nuestra hermana, en la fe, en la sangre, ¿verdad? Ese mismo Dios te va a bendecir a ti. Ese mismo Dios que está obrando de la manera que ni te la imaginabas con tal vecino o tal vecina, ese mismo Dios te va a bendecir también. Y en el mismo pueblo de Dios, mi amor, se ve tanta envidia, tanto enojo, tanto coraje, pero el mismo Señor nos dice que nos despojemos de toda obra de la carne. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados a libertad y hemos sido llamados a vivir en plenitud con el Espíritu Santo. No apaguéis al Espíritu con el cual fuiste sellado para el día de la redención. No lo contristes. Así es. Entonces es un llamado para nosotros. Si queremos ver la manifestación de Dios en nuestras vidas, si queremos que Él nos enseñe, que Él nos guíe, que Él interceda por nosotros en medio de esta pandemia, en medio de esta necesidad que estamos viviendo, necesitamos tener un cambio de rumbo, un arrepentimiento verdadero. Así que yo quiero invitarte para que si tú tal vez conoces del Señor, o tal vez tú no conoces del Señor. Así es. ¿Verdad? Pero quieras tener un cambio, quieras realmente esa tristeza que viene de Dios, que nos lleva al arrepentimiento. Es una oportunidad que Dios nos quiere dar a ti y a mí en este momento. Así es, a mí me gustaría mucho, mi amor, que nos guiaras en una oración para que del otro lado la persona que no ha conocido al Señor o que a lo mejor le ha conocido pero no le ha entregado su corazón a Él, pudiera hacerlo. Vamos a orar para que tú puedas pedirle a Él que te restaure. Y que Él pueda cambiar, haga ese cambio de rumbo en tu vida. Vamos a orar. Puedes decirle conmigo: Padre Celestial, sé que me amas,
que tienes un plan para mi vida. También sé que he pecado. Te pido perdón. Perdona mis deudas, mis pecados. Sé que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz. Señor, yo estoy arrepentido. Si yo te he conocido en el pasado, Señor, y he caído en entristecer al Espíritu de Dios, en apagar al Espíritu, te pido perdón. Y ahora yo quiero recibirte como el único y suficiente Salvador de mi vida y de mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué tremenda bendición. Y hay libertad cuando nosotros hacemos un cambio de actitud. Así es, así que vamos a orar en este momento por todas las personas que, nuestros hermanos en la fe, nuestros hermanos en familia, ¿verdad?, que están viendo del otro lado, que el Señor los bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, de una manera especial, pedimos, Señor, por tu pueblo. Te pido de una manera, Señor, que tú les bendigas, les guardes, les proteges, les cubras, Señor. Padre, si hubiera algún corazón dolido, si hubiera algún corazón con tristeza, Señor, aún con depresión, con enfermedad, en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, ven y libera cada vida, cada corazón de una manera especial. Suple las necesidades legales, espirituales, físicas, Señor, en el nombre de Jesús. Y aún sorpréndele, Señor, con cosas maravillosas que tú sabes hacer. En el nombre de Cristo te doy muchas gracias. Amén. 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 Y bueno, te recordamos el día de mañana, lunes, que estamos teniendo a las 11 de la mañana un programa para mujeres increíble. Estamos preparando este lunes un programa con un tema muy, muy bueno. Así que, mujer, contáctate o conéctate, Mont Para en Español. Recuerda, si este mensaje ha sido una bendición, te pedimos que lo compartas. También estamos en YouTube. Ahí puedes estar viendo la prédica de hoy y que realmente sé que será de bendición para también las personas que lo estén viendo. Así que no se te olvide, lunes a las 11 de la mañana, conéctate con nosotros. Así que te esperamos. Que Dios te bendiga. Ha sido un placer estar contigo. Recuerda, somos guiados por el Espíritu y si andamos en vida, estamos ser guiados por Él. Que Dios te bendiga. Estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré.
sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así